Bienvenido a nuestro vídeo sobre el pueblo Arapaho, una tribu nativa americana con una historia increíblemente rica y una cultura vibrante. Hoy, profundizamos en el mundo de los Arapaho, y aprenderemos todo lo que hay que saber sobre sus costumbres, tradiciones, estilo de vida y su impacto duradero en el tejido de la historia estadounidense. A menudo confundida erróneamente con los Cheyenne debido a su estrecha alianza, la tribu Arapaho está formada por nativos americanos que originalmente vivían en las grandes llanuras de América del Norte. Su nombre viene del Pawnee Tirapiu, que significa comerciantes, o bien del Crow Alapao, cuyo significado es gente con muchos tatuajes, por la costumbre que tenían de grabarse círculos ceremoniales en la cara. Ellos se llamaban a sí mismos Inunaina, que significa nuestro pueblo. El idioma Arapaho es una lengua algonquina estrechamente ligado al idioma hablado por los Gros Ventre, con quienes los Arapaho también compartían una larga afiliación cultural. La lengua Cheyenne, la lengua de los pies negros, y las otras lenguas algonquinas de las grandes llanuras, eran bastante diferentes del Arapaho. El idioma se divide en tres dialectos o divisiones: el Basanunema, el Atsina o de los Gros Ventre, que se convirtió en una tribu independiente, y el Nahuatinaana. Los Arapaho y los Gros Ventre eran una única gran tribu que vivía a lo largo del Valle del Río Rojo del Norte, en el norte de la actual Minnesota y en Canadá. A principios de los años 1700 la gran tribu se dividió en dos, formando los Gros Ventre, los Aaninin, que permanecieron en la región de Saskatchewan, y los Arapaho, que fueron al sur. No se ha encontrado ninguna evidencia directa histórica o arqueológica que sugiera cómo y cuándo entraron las tribus Arapaho en la región de las Grandes Llanuras. Antes de trasladarse a las llanuras, seguramente la tribu amerindia de los Arapaho vivió en Minnesota y Dakota del Norte. Antes de la expansión europea en la región, los Arapaho vivieron en los actuales estados de Dakota del Sur, Nebraska, Colorado, Wyoming y Kansas. Se albergaban en tipis que las mujeres hacían a partir de piel de bisonte. En 1851, los Arapahoes firmaron el Tratado del Fuerte Laramie en 1851, por el que acordaban vivir amistosamente con las tribus Sioux, Cheyenne, Crow, Assiniboine, Gros Ventre y Arikara. Alrededor de la década de 1850, los grupos Arapaho se separaron en dos tribus, los Arapaho del Norte y los del Sur. La nación Arapaho del Norte ha vivido desde 1878 en la reserva de Wind River, en Wyoming, la tercera reserva más grande de los Estados Unidos. La tribu de los Arapaho del Sur vive con los Cheyennes sureños en Oklahoma. Durante noviembre de 1864, un pequeño pueblo de Cheyennes y Arapahoes se convirtieron en víctimas de un controvertido ataque de la Unión Armada, la milicia del territorio de Colorado, liderada por el coronel John Chivington. Este ataque es conocido como la masacre de Sand Creek. Antes de ser mandados a las reservas, emigraban a menudo persiguiendo manadas de bisontes, de manera que tenían que diseñar sus tipis para que fuesen fácilmente transportables. Se dice que un campamento entero podía empaquetar sus casas y pertenencias y estar preparado para la partida en tan solo una hora. En verano la tribu se dividía en pequeños grupos cobijados en las faldas de las montañas rocosas, en el actual Colorado. A finales de primavera se trasladaban a las grandes llanuras en grandes grupos para cazar bisontes y preparándose para el invierno. A mediados de verano se trasladaban a las regiones de parques de Colorado para cazar a las manadas de las montañas, volviendo a las llanuras a finales de verano y principios de otoño para las ceremonias y cazas colectivas de bisontes preparándose para la estación invernal. La llegada del caballo procedente del sur, a través de los españoles, ofreció mayor movilidad y calidad de vida, con lo que los pueblos nómadas como los Arapaho podían transportar comida y tipis de mayor tamaño y desechar la costumbre de abandonar a los ancianos. Antes usaban perros para tirar de los travois, una especie de carro de arrastre sin ruedas. También se sabe que asaltaron otras tribus indias, principalmente a los Pawnee y los Comanche, para obtener los caballos que necesitaban. Más tarde, se convirtieron en grandes comerciantes y vendían frecuentemente pieles a otras tribus y a los no indios. Su espíritu guerrero los motivaba a adquirir honores de guerra, mucho más que riquezas materiales, ya que en las tribus nómades de las llanuras, estas eran un estorbo. Los niños solían pescar y cazar con sus padres como diversión. Aunque tenían más tareas que realizar que los actuales Arapaho, aún así tenían tiempo para jugar. Jugaban a muchos juegos, incluyendo uno que se jugaba con un red en un aro y un palo, donde se intentaban acertar con el palo en el centro de la red, muy parecido al juego de los dardos. Su arte y ceremonial fueron los más sofisticados de la pradera, especialmente la danza del sol, anidaba en ellos la creencia en los personajes invisibles del mundo espiritual. Uno de los pocos aspectos de la cultura Arapaho que es ampliamente conocido es su participación en la danza de los fantasmas. Este movimiento espiritual, que buscaba resucitar el modo de vida nativo, alcanzó su clímax en la masacre de Wounded Knee. Como creyentes en la danza de los fantasmas, el pueblo Arapaho se vio indirectamente afectado por este trágico evento y sus consecuencias. Los Arapaho utilizaron el famoso salto de búfalo, un acantilado donde los bisontes eran conducidos por el borde para facilitar la caza, como método de caza exitoso y eficiente.
Como tales, los Arapaho son considerados como una de las muchas comunidades indígenas que tienen una relación espiritual enriquecida con la naturaleza, y un profundo respeto por la vida animal. En la actualidad, algunos arapahoes se han involucrado en la industria del juego o los casinos. Unos pocos poseen casinos, como por ejemplo el Casino Arapaho en Wyoming. Hoy en día, el pueblo arapaho se esfuerza por preservar sus tradiciones, invirtiendo en programas de revitalización del idioma, y celebrando reuniones anuales para celebrar y transmitir su herencia a las generaciones más jóvenes. Como muchas culturas indígenas, la narración es una parte crucial de la vida y la historia de los arapaho. Su tradición oral ha preservado sus conocimientos ancestrales, vinculándolos con su pasado y sirviendo de guía para el presente y el futuro. Es importante reflexionar también sobre las tragedias que enfrentó el pueblo Arapaho, como muchas otras tribus nativas americanas, durante las guerras indias y la implacable expansión de los Estados Unidos hacia el oeste. Con un espíritu pintado en los tonos de la atemporalidad, y una identidad grabada contra el lienzo de las llanuras, el pueblo Arapaho presenta un testimonio de resiliencia, erudición y el encanto eterno de las culturas indígenas. Cada oración de hierba dulce, cada tamborileo resonante y cada paso de su danza perpetúan el legado cultural, escrito en el pasado, vivido en el presente e imaginado para el futuro. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.